Bueno, pues vamos a empezar entonces en esta segunda jornada alrededor de las mujeres, la ciencia y la cultura, ¿no? Bueno, yo quiero daros las gracias por la presencia esta tarde y también a los que están por el otro lado. Han sido un éxito estas charlas porque estamos del orden de las 100 personas siguiendo estas cosas, ¿no? O sea, que la tecnología que yo tanto digo, pues nos sirve para muchas cosas. Bueno, pues esta tarde tenemos a Cecilia Doporto, que es doctora en Historia del Arte y es la responsable del Museo Ramón María Aller, un espacio que tiene muy dinamizado, con exposiciones y con todo tipo de cuestiones, ¿no? Y fue justamente hablando de don Ramón María Aller Ulloa, como le hay que llamar, don Ramón, don Ramón, pues fue justamente hablando de él que nos empezó a contar aquí en la UNED sobre Antonia Ferrín. Y vimos que, bueno, pues que era desconocida para mucha gente, como no, pues esto hay que arreglarlo, ¿no? Pero vino la pandemia y ahí se frenó todo y bueno, afortunadamente hoy podemos encontrarnos otra vez todos y darnos un abrazo y escuchar a Cecilia. Muchas gracias. Gracias a ti, José. Buenas tardes a todas y a todos. Señor director, Germán Carro, querida profesora María José Loira Enríquez, profesores de los centros asociados, en especial de este centro que está celebrando el 50 aniversario, querido público de la sala y también de las salas que nos están viendo a través de esa tecnología. Gracias por invitarme a participar en este ciclo de conferencias Mujeres, Ciencia y Cultura, cuando están cumpliendo esos 50 años de éxitos y de formación. Quiero felicitar asimismo a mi antecesora de la semana pasada, Ana María Romero Maciá, que ha sido nombrada miembro correspondiente de la Real Academia Gallega y que, aunque yo no la conozco, conozco su obra, pero sí fui amiga mucho tiempo. Ahí está. Pues quiero felicitarte porque yo fui amiga de tu hermano desde el año 1993, de Rafael Romero Maciá, pintor y profesor. O sea que un aplauso para ella. Bueno, yo les vengo a hablar, a petición de María José, sobre doña Antonia Ferrín Moreiras, que fue la primera mujer que defendió una tesis en astronomía en España. Una mujer que con 4 carreras destacó por su brillante currículum académico, pero también por su valentía, porque se enfrentó a un mundo, al mundo de la investigación y de la enseñanza, la docencia, con cierta discriminación, como después vais a ver, por el hecho simplemente de ser mujer. Entonces, vamos a repasar un poco su obra, su vida, y supongo que el material que traigo hasta cierto punto es inédito, porque son las cartas personales, todo lo que hizo don Ramón por ella. Por eso yo tenía tanta información, porque yo trabajo en la casa que fue de don Ramón María Aller, hoy es Museo Municipal de la Liga. También fue la primera en defender una tesis de astronomía en España, pero también la primera en Santiago de Compostela. Y también fue la primera profesora en dar clases en dicha facultad, porque la facultad de Santiago fue creada por don Ramón, Enrique Vidal Abascal, ella y bueno, todos los alumnos, ese conjunto de alumnos que formó don Ramón, que después vais a ver, y ella defendió allí su tesis y empezó a ser profesora también de astronomía. Bueno, la vida de Antonia Ferrín. Nace el 3 de mayo de 1914. Sus padres, Antonio Ferrín Moreiras y Pastora Moreiras Carballo, ella era profesora, ella era ama de casas y él era profesor particular. Antonia empieza el colegio con 6 años
Bueno, aquí tenemos su partida de nacimiento. Ella nace, la registra su padre justo 2 días después de haber nacido, el día 15, y vivía en la calle Hernán Cortés 28 y nació a las 7:30 de la mañana. Bueno, Antonia es la tercera de 4 hermanas. Sus hermanas también estudiaron carreras, se llamaban Celsa, Pastora y María Fe. El padre, sabedor de que en Ourense no le podría haber dado carrera a sus hijas, se trasladan en 1920 a Santiago de Compostela. Él sería profesor particular. Ella empieza las clases, o sea, empieza el ingreso en el instituto ya con solo 9 años, cuando en el instituto solo eran 12 mujeres. Esto nos da una idea de que todas las dificultades que tuvo que pasar para llegar a donde llegó, ¿no? Aquí vemos su padre, su padre monta esta academia en la Rúa de Villar número 5, preparaba oposiciones, bueno, todo tipo. Pero ya venían su padre tenía un hermano que se llamaba Ángel, que era director en Ourense del Colegio Modelo, era un colegio agrarista. Y también hay mucha información sobre este hermano del padre, porque eran personas humildes pero muy formadas. Eran por parte del padre 4 hermanos, todos tenían carrera, el mayor era sacerdote, como eran todas las familias, ¿no? Entonces quiero decir que supo darle a sus hijas justo lo que él veía que se podían defender, una carrera universitaria, la mejor herencia que les pudo haber dado, ¿no? Bueno, tanto Antonia como sus hermanas estudiaron siempre con beca. Aquí vemos todos estos documentos que aporto son del archivo de la Universidad de Santiago y es el expediente de doña Antonia, ¿no? Entonces el padre tuvo que hacer una declaración jurada de que no ganaba en todo el año más que 3.000 pesetas para que las niñas pudieran disponer de beca, ¿no? Estas son las notas de Antonia. Con 10 años comienza el bachiller, en el año 1924. Los tres primeros cursos del bachiller, que eran 5, saca 7 matrículas de honor, o sea que era una excelente estudiante. Y los 2 años posteriores, que se estudiaba ya o ciencias o letras, ella coge la selección de ciencias y todas las notas son matrícula de honor. Ahí no sé si la podéis ver bien, pero quizás si se apaga un poquito más la luz para que veáis las notas, porque las notas es todo. Matrícula de honor, estos 2 años del final, y los metió en un solo año. En un solo año cursó los 2 cursos y todo con matrícula de honor. Aquí tenemos una foto ya de estudiante en la normal, en el curso 1940-1941. Pongo la referencia por si alguno quiere ver el expediente. Bueno, este es el expediente con todas las asignaturas de magisterio. Ya veis, ¿eh? Bueno, con 16 años comienza ya a estudiar la carrera de química. Sabemos que por la prensa y por el vaciado de prensa, que en 1933 siempre fue becada, pero nos da el importe, porque no sabíamos que era becada, pero no sabíamos por cuánto. Era por 250 pesetas mensuales. En 1934 ya se licencia en química. Entre 1934 y 1936 fue profesora ayudante de clases prácticas ya de matemáticas y de física. No le pagaban nada. También ejerce de maestra interina en el colegio Gelmire de Santiago. Nos apareció en este expediente la matrícula, o sea, también estaba matriculada en la Escuela de Artes y Oficios de Santiago. Yo ese dato no lo sabía, lo supe hace justo una semana con el expediente en la mano. Y a su vez estudiaba farmacia. En 1935 ya es nombrada ayudante interina de la Facultad de Ciencias. Aquí vemos
sus expedientes, la prueba de acceso, en el año 29, ella nació en el 14, para que os hagáis una idea, y ahí su expediente de química también es digno de admirar, ¿no? Esta es la matrícula de la Escuela de Artes y Oficios, que este era un dato que yo tampoco sabía, y en 1937 ya ejerce de profesora de matemáticas en el Colegio Femenino Nuestra Señora de los Remedios. El 11 de noviembre de 1937 es denunciada, una denuncia anónima, queda cesada e inhabilitada, y bueno, en este mismo tiempo, este mismo día también inhabilitan a Francisco Fernández del Riego. Aquí tenéis la matrícula de honor de la Facultad de Ciencias, cuando cursaba farmacia. Bueno, este es Antonia Ferrín en el Observatorio de la Universidad de Santiago. En 1940 revisan su causa, cancelan esa inhabilitación y vuelve a impartir clases. Ese mismo año se licencia ya en farmacia, y ese año, en el curso 39-40, conoce a don Ramón María Aller, a Vidal Abascal, a José Ángel do Cobo, Pensado. Este José Ángel do Cobo tiene un sobrino que hoy es el director del Observatorio de Santiago, que es también do Cobo, y que lleva de director desde el año 84. Sí, García Rodeja, Cid Palacios, bueno, todos estos fueron los compañeros de Antonia, discípulos todos de don Ramón María Aller, con los que crearía una escuela de astrónomos. Pensado fue director del Observatorio de Madrid, García Rodeja estuvo en Zaragoza, bueno, fueron todos catedráticos. Y claro, yo al ser de la LIN y ser Antonia discípula de don Ramón, claro, tengo que hablar de don Ramón. Aquí veis el carné de profesor de los cursos universitarios. En la época de la guerra pues daban cursos universitarios, pero asignaturas, y don Ramón ya por aquel entonces tenía 60 años y los cursos que dio los vino a dar precisamente aquí, a La Coruña. Por eso os traigo el carné, ¿no? Ahí ya veis. Pero ¿quién fue don Ramón María Aller Ulloa? Bueno, pues, don Ramón fue presbítero, doctor en Sagrada Teología, licenciado en Ciencias Exactas, astrónomo, investigador, científico, escritor, arquitecto, relojero, y se le conoce especialmente porque fue el introductor de las estrellas, del estudio de las estrellas dobles, no solo en Galicia, sino en toda España. Don Ramón, entre 1912 y 1917, construye las primeras observaciones las hizo desde la galería de su casa, que aún existen hoy. El segundo lugar para observar fue un observatorio que construye entre 1912 y 17. Y el tercero es el que tenemos ahora, al lado del museo, al lado de su casa, que fue inaugurado el 31 de agosto de 1924, o sea que está a punto de cumplirse. Es el primer observatorio de Galicia porque no había otro, salvo la Marina, que sí que tenía para sus clases, para impartir sus clases. Bueno, don Ramón también ejerció entre el año 11 y el año 20, 1911, de director del Observatorio Chara en Castro Urdiales. Bueno, todo lo que os estaba diciendo ahí, fue miembro del Seminario de Estudios Galegos, impartió clases de análisis matemático en Santiago desde 1939. Y bueno, de don Ramón no os voy a hablar más porque hace 2 o 3 años vine a hablar de don Ramón. Pero para que sepáis quién es don Ramón y qué relación tuvo con doña... Nosotros en la LIN, a doña Antonia, que por cierto hay una calle, le llamamos Antoñita. Porque la familia de don Ramón, a don Ramón es don Ramón, solo hay un don Ramón. Y luego está Antoñita, está Pensado, es como si fueran de casa. Porque don Ramón y sus hermanas los acogían en la LIN. Entonces, cuando don Ramón enfermó, ellos visitaban la LIN y eran tan conocidos como don Ramón. Bueno, entonces vamos a ver la relación. Bueno, esta es la primera carta que don Ramón manda al obispado
pidiéndole que le dispensen por 15 días para ir a dar clases a Santiago, y ya no volvió más para Lalín hasta el año 62. Bueno, aquí vemos a don Ramón con Antonia Ferrín, con su Teodolito. Don Ramón, yo creo que fue la persona que más, la alumna que más quiso y con la que más unido estuvo. La introduce en su mundo, en el mundo de la astronomía, le enseña el manejo de todos los instrumentos que, bueno, García Vidal Abascal también lo dominaba bien y pensado, pero bueno, ella era la que estaba las 24 horas con don Ramón. Incluso hacía la biblioteca y hacía las observaciones por la noche, que por cierto siempre decía que pasó más frío que un maestro de escuela, porque a las mujeres en aquel entonces no se les permitía llevar pantalones, no se le permitía. Bueno, manejó todo tipo de instrumentos, como veis ahí. Esto es un telescopio que hoy está en Lalín, está en el Museo de Lalín. Investiga sobre todo sobre ocultaciones estelares por la Luna, cálculo de las estrellas dobles, que su tesis fue precisamente el cálculo de las estrellas dobles, observaciones de pasos por dos verticales, el paso de Mercurio por delante del disco solar. Bueno, todas estas publicó tanto su tesis como sus artículos en la revista Urano. En 1947 ya entra en la Facultad de Ciencias de ayudante de clases prácticas de matemáticas. Trabaja también con don Ramón y estudia ciencias exactas desde Santiago y se va a examinar, o sea, los 3 primeros años se hacían en Santiago y los 2 últimos iba a Madrid, a la Universidad Central, por libre. Era lo que había. Ya en el año 1948 el Ministerio de Educación Nacional la autoriza a dar clases prácticas de matemáticas. No tenía todavía la carrera de matemáticas, pero sabía más matemáticas que los que estaban allí. Bueno, para hacernos una idea, con 36 años ya era licenciada en química, farmacia, ciencias exactas y maestra nacional. En 1949 ya fue becada por el CSIC para venir para el Observatorio de Santiago. En 1950 es cuando se licencia en ciencias exactas por libre. Y en el 52 le dan un contrato como asistente de investigación del padre Ayer Ulloa. Aquí la vemos con el teodolito. Fue uno de los instrumentos que más utilizaron, tanto don Ramón como ella. De hecho, ahora ya no se utiliza en el Observatorio de Santiago, pero se tiene allí como una joya, ¿no? En el año 1953 fue nombrada por oposición catedrática numeraria de matemáticas de la Escuela Normal de Magisterio de Santander. Entonces, desde el año 53 al año 55 se va a Santander, pero en el 55 vuelve a Santiago, vuelve a trabajar con don Ramón y para ganarse la vida, para que le pagaran, pues imparte clases en la Escuela Isabel la Católica. Bueno, ya en el año 59 vemos que sale constantemente en la prensa. Ahí vemos a don Ramón y la foto inferior es ella haciendo observaciones. Este periódico es de la noche del 26 de marzo del 59. Entre 1961 y 1966, eso tampoco lo sabía, hasta esta semana no lo sabía, ella regentaba o tenía el título alquilado y tenía una farmacia en la Rúa San Pedro 61, porque en la prensa aparece farmacia de guardia, Antonio Ferrín Moreiras, calle tal. Entonces, pues ella era farmacéutica y no sabemos si ejercía, porque entre la docencia, la investigación y la farmacia, la verdad que era un todoterreno. Estas son las cartas que don Ramón mandaba a la Facultad de Ciencias, porque a la vez José María Torroja, que viene siendo el abuelo de esta Torroja que es cantante, hay que decirlo, que los Torroja eran 4 o 5 hermanos y todos estaban metidos en el CSIC. Y entonces las cartas que don Ramón le mandaba, aquí solo tengo las cartas que don Ramón
le mandaba para que por favor le dieran la beca a Antonio Ferrín, con cargo a los presupuestos, porque el observatorio era pagado por el CSIC y el presupuesto era todos los años el mismo, 50.000 pesetas. Y de esas 50.000 pesetas había que pagar a Vidal Abascal, a Antonio Ferrín, que al principio solo cobraba 3.000 pesetas. O sea, ya veis la diferencia. Vidal Abascal cobraba 5, Ferrín 3. Y el trabajo era el mismo. Bueno, estas cartas son de puño y letra de José María Torroja. Ya veis, los temas es informar sobre la concesión de beca para doña Antonia Ferrín Moreiras. Borrador de carta enviada por don Ramón a Romañá. Romañá era el director del Observatorio del Ebro, pero también a la vez formaba parte del CSIC. Entonces le pide información sobre el presupuesto del próximo año, a ver cuánto le puede pagar. Y en esta ocasión ya pide 5.000 pesetas para Vidal y 6.000 para Antoñita. Pero es que Antoñita trabajaba en la biblioteca y como investigadora. Entonces, para que veáis la diferencia, ¿no? Esta es la letra de don Ramón. Ahí tenéis con los tachones, porque él de todas las cartas que escribía dejaba un borrador y ponía cuando la contestaba y cuando la recibía. Aquí otra carta dirigida al Observatorio del Ebro, porque este señor era quien le decía, pues sí, está concedida, o le confirmaba el presupuesto, pero el presupuesto era siempre 50.000 pesetas durante muchos años. Ahí, este es lo mismo, se disculpa por no haber incluido en la nómina, o sea, estaba trabajando pero se olvidaron de pagarle en la nómina. Y don Ramón reclamaba seguir. Hay confirmación también del presupuesto, ya le dicen que sí, que le dan las 50.000 pesetas y de esas 2.000 que se las den a tal, bueno, la distribución del dinero, ¿ves? Estas son todas originales que están en los archivos del Museo Municipal Ramón María Aller. Bueno, esta es, es otra carta enviada a José García. Este era el presidente, el vicepresidente del CSIC. Y también le comunica que esté tranquilo, que le dan el trabajo de becaria a Antonia Ferrín Moreiras. Estamos hablando del 51. En el 53 se marcha a Santander. Bueno, os enseño la correspondencia porque don Ramón, sus hermanas, cuando murió don Ramón, quemaron prácticamente toda la correspondencia. Pero la de Ferrín, la de Pensado, la de Vidal Abascal, esas la guardaron, porque como venían por casa, esas la guardaron. Las otras las quemaron todas. Creo que quemaron un armario entero de documentación y cartas. Pero bueno, aún así, de todas formas, hay mucha documentación. Bueno, aquí tenemos otra reclamación de las publicaciones. El CSIC le decía, ¿qué previsiones hay para que vais a publicar, ¿no? Y en el año 51 Ferrín publica este artículo sobre observaciones meridianas en el primer vertical. Ahí tenéis, le comunica la renovación otra vez en el 52 de la beca. Otro saludo donde la nombran ya oficialmente, becaria Antonia Ferrín Moreiras. Esta es otra comunicación donde ahí ya va a recibir una gratificación de 8.000 pesetas, 5 más 3. Ahora sí que la igualan a Vidal. Aquí vemos una foto del año 53. Así era el observatorio. El observatorio ahora fue ampliado y bueno, es lo doble que lo veis ahí, pero cuando fue don Ramón, que lo crearon precisamente para que él fuera... Bueno, don Ramón era licenciado, pero no tenía el doctorado. Con 65 años, en el año 1943, por Vidal Abascal, que le dijo, mira, si no eres doctor no puedes ser catedrático. Entonces presenta su tesis, la lee en agosto del 43, y ya el 27 de septiembre del 43 ya lo nombran director del observatorio, de este observatorio. Aún no estaba terminado. Este observatorio funciona a partir de abril de 1944, cuando don Ramón lleva todos sus instrumentos astronómicos para Santiago. Y eran buenos porque do Cobo
no consiguió otro telescopio hasta el 2005. O sea que funcionó el telescopio de don Ramón desde el año 1925, que llegó a Lalín, hasta el año 2005. Claro, sigue ahí, no nos lo devolvieron para Lalín. Lalín está dotado ahora con un telescopio, pero no es el de don Ramón. Bueno, aquí vemos que se marcha ya a Santander, vuelve en el 55. Aquí la vemos ya impartiendo cursos y concretamente este curso lo comparte con Jesús Alonso Montero. En el 57 tanto don Ramón como Vidal Abascal, como Moreiras consiguen implantar la licenciatura de matemáticas en la Facultad de Ciencias. Ahí es donde ella lee la tesis el día 14 de septiembre del año 63. Y el director de su tesis, por supuesto, fue don Ramón. El estudio era el mismo, el estudio de las estrellas doces. Aquí vemos varias postales, numeradas, o sea, ella cuando se va para Madrid, se va de catedrática numeraria de matemáticas a la Escuela de Magisterio, y ese puesto lo compatibilizó también dando clases en astronomía, porque el mismo profesor Torroja, que había sido presidente de su tribunal, la llama para estar con él en la Universidad Complutense. Aquí tenemos varias postales que él envía a don Ramón. Se escribían como le contaba todo. Esta es simplemente cuando estaba de excursión con sus alumnos, le mandaba de cada sitio que iban pasando, tenemos muchas, una postal a don Ramón. Estamos en tal sitio, estamos en el Turia, estamos no sé qué, en el Pilar. Y ya veis la dirección. Don Ramón, María Ayer, Lalín, Pontevedra. No había ni calle ni nada. Don Ramón no se confundía. Hoy hay que poner código y calle, si no, no llega. Bueno, ahora estas cartas, esta es la letra de Antonia Ferrín Moreiras. Son dirigidas, don Ramón, el 15 de diciembre de 1962 le da un ictus. Entonces tiene que volver a Lalín, a casa de sus hermanos. Los hermanos de don Ramón estudiaron todos Derecho. Don Ramón, como era el primero de 14 hermanos, tuvo que hacer Sagrada Teología. Lo de él era las matemáticas, pero bueno. Entonces se viene a casa de sus hermanas, lo cuidan sus hermanas, pero nunca dejó de ser director del observatorio. A pesar de que no podía casi ni escribir y quedó bastante afectado, se recuperó a los 6 meses, venían sus alumnos a despachar todos los viernes en autobús a Lalín. Le traían todo hecho, él lo firmaba o decía que sí o decía que no. Por eso en casa de las hermanas, en el Museo Municipal Ramón Ayer, que era la casa de don Ramón, las hermanas acogían a todos los discípulos de don Ramón, porque eran sus discípulos y eran sus amigos y eran su mano derecha. Y don Ramón, la última nómina que cobró, la cobró su hermana el mismo día que murió. Se la vino a traer Vidal Abascal y Antonio. Allí le llamamos Toñita. Y allí estuvieron con él sin dormir y sin irse a cama. Eso lo cuentan los vecinos y las hermanas y las sobrinas, porque don Ramón en Lalín aún tiene sobrinas de 95 años que aún viven y están genial de cabeza. O sea, bueno, pues esta es una carta dirigida a don Ramón en las vacaciones. Toñita venía siempre para Santiago. Entonces está preparando su tesis doctoral, que claro, era don Ramón quien se la dirigía. Entonces le escribe, le consulta las dudas todas, si tiene que enviar la memoria. Las memorias había que escribirlas a mano o que alguien te las pasara a máquina. Entonces tenía la duda a quién invitaba de tribunal, y era don Ramón el que lo proponía, si a Cid, que estaba en Zaragoza, si a Torroja, que estaba en Madrid,
si a Casanova, bueno, todas estas dudas, ya veis que querido don Ramón, ayer tal, y le cuenta todo, todo. En las cartas son, bueno, son muy cariñosas, muy entrañables. Pues en esta le dice, hoy fui con el profesor Costa a observar. Bueno, ahí yo no lo pongo todo, pero ahí le dice también, sabe que su señora ahora se dedica a hacer ganchillo y los acompañaba, ¿no? Mientras los dos observaban, ella iba con el marido y hacía ganchillo. Bueno, pues todos los detalles, aquí como había niebla, pues no pudieron hacer esa observación, pero se ve que pues bueno, que eran como hermanos, ¿no? Aquí tenéis otras cuestiones, una carta también de Antonia. Bueno, hay muchas, traje así algunas, todas relacionadas con el nombramiento del tribunal para la lectura de su tesis. Esta es en el año 63, este es junio, pero hay muchas cartas, ya veis, todas es lo mismo, más de lo mismo, pero sus dudas, le decía si le enviaba los sellos para que le escribiera rápido, bueno, todas esas cosas que son pues muy entrañables. Ahí veis su firma, su letra. Ya le dice que ya le envía la memoria de la tesis, corregida por Vidal Abascal, porque Vidal Abascal era doctor ya desde el año 44. También defendió la tesis en el 44 y el director era don Ramón también. Bueno, Vidal Abascal también era de la LIN, hay que decirlo. Bueno, cuestiones relacionadas otra vez con el tribunal. Para la lectura de la tesis aprovechaban el papel al máximo, las cuartillas debían de estar muy caras. Ahí ya veis, le comenta en esta carta un dato curioso, que ya le cobró la paga extraordinaria de don Ramón y que se la traerá en breve. O sea que hasta los propios alumnos y compañeros le cobraban la paga, se la traían en el sobre. Esto no pasa ahora. A ver, ahora ya le confirma la asistencia de los miembros del tribunal, la lectura. Bueno, le habla de su visita a Madrid, que va a ir a Madrid, que va a visitar a Torroja, que va a pasar por la librería Medinaceli, porque don Ramón compraba siempre en esa librería todos los libros de astronomía. Y este es un borrador de un libro de don Ramón, que, bueno, don Ramón para escribir un libro escribía 4 borradores tipo esto. Este es un libro que escribió en el año 1932. De este libro, Introducción a la Astronomía, conocemos 4 borradores. Este es el del 32 y se lo regaló Antonio Ferrín. Después, si queréis, lo veis para ver la letra de don Ramón, porque es espectacular. Este es un facsimil de ese libro. En realidad, el libro que publicó don Ramón es más ampliado y es del año 43. Se lo publicó el CSIC. Bueno, aquí veis el índice. Puse simplemente el índice para que veáis la letra de don Ramón y o sea, la estima que le tenía a su alumna y compañera para regalarle. Estos borradores solo los tiene su sobrino, un sobrino que es notario de la LIN. Vidal Abascal tiene 2 o 3 y Antonio Ferrín, que tiene 2. Bueno, los sobrinos de Antonio Ferrín, porque Antonio Ferrín se murió. Bueno, esta es una foto del año 1963, cuando se hizo el primer Congreso Internacional de Matemáticas. Ahí está Antonia, está Vidal, están todos los profesores que participaron en este encuentro. Antonio Ferrín, cuando don Ramón enferma, pues buscan a un sustituto, a un catedrático en astronomía, y ella se presenta, claro, pero fue excluida de las listas. Ella puso recursos, al final tuvieron que aceptarla, pero dejaron la plaza desierta, no se la dieron a ella. La plaza quedó desierta hasta que murió don Ramón, y después tampoco se la dieron a ella. Bueno, decir que don Ramón sí que consiguió que ella fuera retribuida, equiparada con sus compañeros, por lo menos con 6.000 pesetas y después posteriormente con 8. Trabajaba muchas horas al lado de don Ramón. Quizá
la única recompensa que tuvo Antonia, aprender de la mano de un sabio que era un ejemplo de bondad y de humildad, porque si algo tenía don Ramón era su bondad y su humildad. Él no quería que nadie le llamara catedrático, ni doctor, ni nada. Él, presbítero, firmaba Ramón Ayer, presbítero, no firmaba otra cosa. Doña Antonia fue una mujer también que, bueno, se jubiló y vivió entre Madrid y Santiago, pero Josefina Lin, que es profesora de la universidad, es catedrática también de astronomía, cuando la facultad cumplió los 50 años, pues la llevaron de madrina. Ahí la vemos, ya un aula de la facultad también le dieron su nombre. Hay un concurso en Vigo, en la Universidad de Vigo, que convoca los premios de igualdad y le pusieron el nombre de Antonia Ferrín. Y bueno, en el año 2018 fue incluida en las tablas periódicas de ciencias. Una calle de Lalín, esta calle de Lalín lleva su nombre, y sabemos que aquí en la ciudad de Coruña hay una agrupación de astronomía que se llama IO, que está haciendo todo lo posible para que vaya varios espacios o jardines que lleven su nombre. Bueno, esperemos que lo consiga, que pronto lo consiga. Ella muere el día 16 de agosto de 2009, cuando tenía 95 años. Y quiero terminar con unas palabras que le dedicó Josefina Lin el día que la hicieron madrina del 50 aniversario de la facultad. Le dijo: gracias, doña Antonia, por estar aquí, por ser una estrella viva, modelo en el firmamento de las futuras generaciones de los profesionales de matemáticas. Gracias por visibilizar a las mujeres. Pues visibilicemos siempre que podamos a mujeres de la talla y de la altura de Antonia Ferrín. Muchas gracias. Si queréis hacer alguna pregunta o queréis ver el manuscrito o lo que digáis. Sí. Una pregunta. A nivel personal, sabemos lo que supone, ¿no? Tener una familia, un marido, unos hijos. Ella venía entonces. Sí, Antonia Ferrín, de las hermanas Ferrín solo se casó una hermana y solo tuvo 2 sobrinos, que ahora son muy mayores, son notarios o abogados en Coruña, en Santiago, que son los que tienen estos manuales, y los dejaron a la universidad para que se hiciera este libro. Pero no los donaron a ninguna. Por ejemplo, los Vidal Abascal, Vidal Abascal, los hijos de Vidal Abascal, que tuvo varios, Enrique, que es el que se quedó con las pertenencias que tenía de don Ramón, acaba de donar al Museo de Lalín. Aún no hicimos, no se hizo la donación oficial porque hay que hacer un inventario y una catalogación, pero entregó como 100 cartas, que yo ya las había utilizado algunas en la tesis de don Ramón, pero ahora las entregó todas y a mí me había dado copia, claro. Ahora las entregó todas en el museo, entregó varios manuscritos que tenía, todo el material que tenía, porque Vidal Abascal tuvo una doble faceta. Por un lado, era astrónomo y matemático, sobre todo que luchó mucho por crear la Facultad de Matemáticas de Santiago, pero después también era pintor. Entonces tenía mucha correspondencia con Laseiro. Este año fue el año de las artes en Galicia, se lo dedicaron a Laseiro. Entonces, con tal motivo, pues también nos entregaron todas las cartas que tenía Vidal Abascal con Laseiro. Hicieron la donación. Los sobrinos de Antonia, pues yo creo que Docobo se lo propuso, pero en principio no quisieron donar nada. Es una pena que se pierdan, porque estas cosas,
precisamente Enrique Vidal Costa las dio porque dijo: mi hija no le importa este tema. Entonces preferimos que queden en la casa de don Ramón, porque, bueno, claro, don Ramón para nosotros, para Lalín, es un hijo ilustre. También lo es el matemático Rodríguez, o lo es Laseiro, o Venceslao Calvo Garra, bueno. Pero, de hecho, lo que pretende el ayuntamiento ahora es crear un museo dedicado solo a los hijos ilustres, a las personas que destacaron de Lalín, que como en todos los pueblos hay muchas. Es una villa pequeña, Lalín, pero sí que destacó por grandes hombres tanto de ciencia como, bueno, tenemos al aviador Joaquín Loriga, al matemático Rodríguez, que ahora es menos conocido, pero se está haciendo una tesis también sobre él. Quiero decir, y dejó muy pocas cosas, porque claro, murió en 1824 y estuvo mucho fuera, en Francia, en Alemania, en Reino Unido, y las cosas de él, o como decía don Ramón, que don Ramón fue el primer biógrafo, la primera persona que hizo la biografía del matemático Rodríguez, la primera persona. Y la segunda será esta chica, que es profesora en la Universidad de Vigo y está a punto de rematarla también. Y su director de tesis es Doco. Y sí, nunca formó familia. Ella siempre vivió con sus hermanas. Bueno, hasta que se murieron sus padres, vivieron siempre en la Rúa de Villar número 5, que era allí donde tenían la academia, la Rúa de Villar. ¿Y qué pienso de que aparezcan las tablas de ciencias? Que se reconoce ahora su labor. Claro, hai un listado de personas que destacaron por a súa aportación á ciencia, e por fin se conseguiu que a ela meteran esas tablas. É moi importante. É como nos libros todos, podo falar en galego? Nos libros todos aparece don Ramón ten un cráter na luna. Non, don Ramón non tiña un cráter na luna, pero non registralo non existe. Agora se está do Cobo aí traballando para que a ver si lle reconocen un cráter. Ese cráter xa lle deron outra persona. O que non se registra desaparece. Pois é todo un logro que se este dando nombres de calles a doña Antonia. A min por un museo a veces ven xente e dime: pero que ten que ver doña Antonia con Lalín? Porque claro, non saben quen é Antonia Ferrín Moreiras. E entonces digo: hombre, é a mellor discípula. Eu sempre tiro un pouco para a miña casa, claro, eu barro para a casa e digo: hombre, é a mellor discípulo que tuvo don Ramón. Tiña 2 traballos, traballaba, tal. Claro, hai que defender as mulleres, porque se non nos defendemos nós, non nos defende nadie. Digo eu. Sí. Pois non, ela nunca tuvo que se sepa parella e nada, non tuvo nada. E outras 2 irmás tampouco, só se casou unha, que eu saiba. Pois calquera outra pregunta? Sí. Sí. No, marchou para Zaragoza. El despois marchou para Zaragoza. Sí que estuvo, sí. E no 85 foi el o que... La segunda metade dos 70. Pois sí que estuvo. Sí que estuvo. E a tesis del tuve usted tamén, non? No, porque eu tenía compañeiro que facía un instructivo de ciencias de educación de exactas. Sí, de exactas. Creo que era moi duro, Sí. Pois entonces, sí, debía ser moi reto. No instituto era moi duro. Era moi duro. Pero, sin embargo, debía de querer moito a don Ramón, porque, de feito, claro, é independiente. Que o Observatorio de Santiago, porque o Observatorio de Santiago hasta o ano 83 chamábase Observatorio da Universidade de Santiago, e foi el precisamente quen fixo ele do Cobo tamén andaba por aí, pero que se lle puxera o nombre de don Ramón. Do Cobo sempre o di, que foi el o impulsor de que, porque nós o observatorio que temos ali ao lado da súa casa decimos o observatorio de don Ramón,
pero non lo temos registrado. Entonces levou, eu sempre lle digo a Cobo, pero si nos levaches o nombre de don Ramón para Santiago. E el dice, bueno, vosotros ya tenéis aquí todo. Pero claro, o Observatorio Astronómico Ramón María Aller é o de Santiago. O noso é o primeiro observatorio de don Ramón. E punto. E tampouco temos... a ver, don Ramón era un home moi bondadoso e moi agradecido. Entonces, cando viu que se lle seguía pagando igual o sueldo, porque eles non eran... O sea, eles... O pai era notario, e a nai era fidalga, de feito tiñan un pazo, pero como eran tantos irmáns e estudiaban todos, pois o pai se veía un pouco xusto de diñeiro, non? De feito, don Ramón os instrumentos os pagou. O primer telescopio, que xa o tiña con 18 anos, o pagou a súa avoa. E o teodolito, que o comprou no ano 1902, o pagou unha señora que se chamaba María Lajosa, que non tiña fillos, e entonces lle compraba todo a don Ramón. Sí. E temos unha carta moi simpática de un irmão do pai de don Ramón, que era presidente da Diputación de Coruña, e lle dice o pai de don Ramón ao seu irmão: la loca esa de María Lajosa gasta 2.500 pesetas en comprarle el teodolita al curita, que es un despistado, seguro que cuando llegue lo desarma todo, que con ese dinero me daba para mandar un año a otro hijo a estudiar. Estudiaban todos nos jesuitas da Guarda, no Colexio Jesuita Apóstolo Santiago. Entonces, claro, 2.500 pesetas eran moitos cartos para meter nun ferrancho que seu pai non entendía máis que de leyes e decía, pero como quere un aparato para estar aí ensimismado? E lle chamaba ensimismado, ensimismado. E mira onde chegou. Os outros non chegaron tan longe como don Ramón. E bueno, así é. Alguna pregunta máis? Bueno, a miña pasión é don Ramón, como podedes ver. E Vidal Abascal tamén eu reconozco que foi unha persona moi importante. Vidal Abascal foi moi importante tamén na vida de don Ramón, porque Vidal Abascal, don Ramón era moi tímido e non, bueno, publicara o seu primer libro de algoritmia no ano 18 porque seu tío lle pagara. O seu tío era presidente da Diputación, era un terrateniente e bueno, lle pagou o libro, valeu 5.000 pesetas. Pero despois el tiña varios libros escritos e metidos no queixón. E cando viña algún tal, enseñaba, que te parece? Entonces, Vidal Abascal estaba estudiando en Madrid e lle presentou a Torroja. Lle levou un manuscrito e dixo, mira, eu teño ali un profesor que me deu a min clase, que foi o que me preparou para que estudiara matemáticas, e lee isto. Torroja leu o libro e automáticamente xa lle escribe a don Ramón. Manda el libro que ya se publica. E aí foi onde empezou, porque senón don Ramón quedaba non quería destacar, só quería, chamaba os seus instrumentos mis juguetes preferidos. El quería estar na súa casa, tranquilo, observando e escribindo, investigando, nada máis. E bueno, quero decir que foi unha amistad Vidal Abascal e Aller Ulloa foi moi importante para ambos, porque si é certo que Vidal Abascal axudou a don Ramón a que se decidira a presentar esa tesis e el tamén o axudou moito, porque o axudou desde que era xovenciño. O pai de Vidal Abascal marchou para o Ministerio para Madrid, para o Ministerio de Hacienda, e deixoulle a casa de Vidal Abascal dos pais e a de don Ramón estaban pegadas. Entonces deixoulle encargado ao fillo que o preparara para a carreira que quixera, e ele estudiou por libre desde la liga. O sea, viña os exames, bueno, hai unhas cartas que eso dá para un versén, eso dá para outra tesis. As cartas entre os pais de Vidal Abascal e don Ramón son... Bueno, a min gustan moito as cartas porque son veraces, escriben e dan, porque a veces dícese moitas cousas de memoria e o que contan oral despois a veces non coincide cas cartas, e nas cartas
era o único medio que tiñan de comunicarse. E bueno, cando queirades traemos unha selección de cartas e descubrimos un montón de cousas. Bueno, pois moitas gracias por vir, e tedes aquí a vosa disposición se queredes o libro para que vexades a letra, porque este ainda, bueno, estuvo sempre nas maus de Antonia e agora está nas maus dos seus sobrinos, este manuscrito. E moitas gracias.